Génesis capítulo 4, versículo 3, 4 y 5, dice la palabra: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más flacas de ellas, de las más gordas, dice, ¿verdad? De las más gordas de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta preciosa hora estamos aquí, Dios, adorándote, exaltando, bendiciendo tu nombre. Dios mío, lo hemos hecho a través de los cánticos, lo hemos hecho a través de nuestras ofrendas, Dios. Pero ahora es el momento a donde tú nos vienes a ministrar a través de tu palabra. Dios mío, y como siempre, no te pido que me quites, solo que me uses, que pueda ser el canal, el medio que tú puedas usar en esta mañana para poder, Dios, disertar tu palabra a este pueblo, a cada uno de los que están presentes como los que nos están viendo ahora mismo, Señor, y nos mirarán después. Glorifícate como tú sabes hacerlo, Dios. Ayúdanos a poder entender, a digerir esta palabra, a poder, Dios mío, a entenderla como tú quieres que la entendamos, Dios. Que todo pensamiento humano, que toda situación que quiera venir a ser un estorbo sea reprendido ahora mismo, Dios. En el nombre de Jesús, Dios mío, glorifícate, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de los corazones y que esta palabra traiga convicción, Dios, en todas las áreas de nuestras vidas. Glorifícate, Dios, como tú lo sabes hacer, y aquí nosotros te adoraremos, exaltaremos y vamos a bendecir tu nombre. Amén, amén y amén. Denle un aplauso, porque es lo único que les pido a ustedes antes de entrar el mensaje, y puede tomar su lugar. Algunos ya saben, ¿verdad?, que después del aplauso hay que sentarse. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, en esta mañana quiero compartirles una palabra basado en esos versículos que hemos leído en este capítulo 4 del libro de Génesis. Quiero en esta mañana hablarle de un principio. En la Biblia existen muchos principios, pero también en la Biblia existen mandamientos, existen preceptos, existe también lo que se conoce como la ley en la Biblia. Pero en esta mañana yo no pretendo hablarles de lo que es ley. Le quiero hablar de un principio, porque ley es una cosa y principio es otra cosa. Ahora, dentro de lo que concierne Dios a su cuerpo, que somos nosotros la iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, quiere de que como cuerpo estemos saludables. Por lo tanto, para nosotros poder estar saludables como cuerpo o poder estar beneficiados de todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos, Él, a través de su palabra, dejó escrito todo lo que nosotros necesitamos entonces recibir y aplicar a nuestras vidas. Y eso, si lo miramos dentro de lo que es lo literal, a veces nosotros nos sentimos mal por la deficiencia de alguna vitamina que hay en nuestro cuerpo. La otra vez yo me sentía medio raro, me sentía débil, me sentía mareado, una cosa inexplicable en mi cuerpo. Yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo con mi cuerpo. Y cuando me sentí así, entonces, porque eso era previo al viaje a Israel y no quería andar así, porque la misión mía era que yo quería subir al monte Sinaí. Y yo decía, si yo voy así, yo no creo que la voy a hacer. Y quería ir en condiciones. Me había estado preparando porque nos habían dicho que habíamos que hacer ejercicio, que había que caminar, porque si quería subir uno al monte Sinaí, había que ir en condiciones. Así que al verme en aquella situación, pues me fui al hospital, a emergencias, para que me chequearan.
y me hicieron un sinnúmero de laboratorio, de análisis, y al final lo que encontraron era que mi potasio se había bajado de los niveles a donde debe estar. Y la falta de ese poquito de potasio que no estaba en sus niveles hacía sentirme de aquella manera. ¿Ve? Entonces, la deficiencia de una vitamina en nuestro cuerpo nos va a llevarnos a sentirnos raros a veces. A que usted se sienta débil, a que usted se sienta mareado, a que le zumben los oídos, a un sinnúmero de cosas, hermanos. ¿Ve? Entonces, lo mismo sucede dentro de lo que es lo espiritual. Cuando estamos carentes de principios, vamos a estar entonces afectados en algunas áreas de nuestras vidas. Y Dios quiere que en todas las áreas nosotros seamos saludables. Y lo que vamos a aprender en esta mañana, o a lo mejor algunos recordarlo o dar un repaso, es algo que es bien importante e indispensable mientras estamos en esta tierra. Cuando hablo de indispensable, estoy diciéndole que es importante, que es necesario. Porque usted y yo estamos en esta tierra, y en esta tierra somos materia, y esta materia necesita subsistir. Y para que esta materia pueda subsistir, necesitamos muchas cosas. Necesitamos casa, necesitamos abrigo, necesitamos alimento, necesitamos salud, necesitamos transporte, necesitamos finanzas, necesitamos todo lo que es materia para usted y yo subsistir. Imagínense las inclemencias de este tiempo ahora y usted no tuviera un techo, hermano. No tuviéramos un techo, no tuviéramos un abrigo. Ya nos hubiéramos muerto de hipotermia. Pero Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado un techo, Dios nos ha dado abrigo, Dios nos ha dado comida. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? No, y yo creo que Dios ha sido re buenísimo, ¿no? ¿Ve? Entonces es bien importante que aprendamos este principio. Mire, dentro del reino animal hay grandes enseñanzas para la humanidad. Y yo estaba aprendiendo en esta mañana de los lobos, de las manadas de los lobos. Dentro de la manada de los lobos, y casi en muchos de los grupos del reino animal en su especie, siempre hay un líder. En una ocasión me recuerdo que les traje una conferencia, un tema a los líderes, una reunión de líderes ¿se acuerda usted de unos patos? ¿Se acuerdan de los patos, verdad? Esos patos que usted mire que andan en manada, que vuelan. Cuando usted mira esos patos que vuelan, usted los mira que vuelan en esta posición. Y usted mira que en la punta va uno, ¿verdad? Ese es el líder. Ese es el líder, es el que dirige el grupo. Entonces hay muchas especies que cuando los estudiamos nos damos cuenta que en ellos hay líderes. Y cuando estudiaba, aprendía de los lobos, que también en ellos, hermanos, en la manada hay un líder. Interesantemente, a ese líder se le conoce como el alfa. El alfa. El líder dentro de la manada de los lobos se le conoce como el alfa. Ahora, viene entonces esa manada y entre todos ellos cazan su presa. Ellos cazan la presa que va a comer la manada. Pero dentro de lo que es el instinto natural que Dios puso en estos animales, la manada no come hasta que alfa come primero. Mire, aprendamos esto, hermanos. O sea, el líder es el primero que tiene que comer de la presa. Y luego que alfa come, luego los demás entran a devorar la presa. ¿A poco no se le hace parecido a usted o a nosotros de allá en nuestros tiempos, verdad? ¿Se acuerda allá en el campo cuando se aliñaba la gallina, se hacía la sopa o el guiso? ¿A quién se le daba la pieza más grande? ¿A quién? Bueno, los que venimos de esa época. Ahora no, los viejos alcahuetos se lo dan al hijo, le dan la pechuga. Sí, porque no, yo no quiero eso, yo no quiero las patas ni el pescuezo, no, a mí me da la pieza más grande. En nuestra cultura no, se apreciaba, ¿verdad? Esa honra a la cabeza al padre porque era el proveedor, el que había trabajado, el que
el que se sudaba la frente para traer el alimento, y se le daba la porción. A Alfa se le daba la porción más grande. A él se le daba la parte más grande. Y dentro de lo que es los lobos, es a Alfa la cual se le da la primera parte, o se le da la opción de que sea el primero. Ahora, esto a mí me llamó la atención, hermanos, porque la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8: yo soy el alfa y soy la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Nosotros somos manada, pero tenemos al alfa, tenemos al rey de reyes, tenemos al Señor de señores. Y entonces, si en una manada de lobos, hermano, alfa tiene el primer lugar, quiere decir de que nosotros somos la manada, pero aquí el grande se llama Cristo, aquí el grande se llama Jesús, el todopoderoso Jesús, y Él se merece lo mejor de nosotros. A su nombre. Ahora, en la Biblia encontramos algunos principios, y que estos principios contienen en sí mismos grandes dosis de bendiciones sobre todos aquellos que los cumplen. Algunos de estos principios, iglesia, funcionan de manera inalterable. Es irrefutable tanto para el cristiano como para el que no es cristiano. Y del principio que le voy a hablar ahora, este principio se benefician los que profesan una fe de creer en Dios, y incluso aquellos que, aunque dicen que le creen, no le sirven. Es más, algunos que ni creen en Él, pero si tienen ese principio y lo practican, también les da resultados. Ahora, algunos de estos principios son universales. Es decir, que aplican, ¿verdad?, a toda persona. Aplica a todo mundo que tiene la disposición de cumplirlo. Y el principio del cual quiero hablarles en esta mañana lo encontramos en esa historia de estos dos hermanos que hemos leído, en la historia de Caín y Abel. Y es el principio de dar lo primero y dar lo mejor a Dios. De eso le voy a hablar en esta mañana. Ese es el tema. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Y vamos a encontrar muchas verdades en este tema que nos van a beneficiar a nuestras vidas. Si nosotros hemos aprendido de que Dios debe de ser el primero, si mucha naturaleza, muchos, vamos a decir, animales mismos entienden esto, Dios les puso, hermano, ese instinto de ser así, cuanto más nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿por qué nosotros no hemos aprendido estos principios? O porque si los hemos aprendido, ¿por qué entonces no los ponemos en práctica? Usted sabe que desde hace algunos años hemos venido celebrando y tomamos en el mes de enero un domingo para hacer un culto de primicia. Algunos dicen, bueno, la iglesia no debería de practicar eso porque primicia fue en la ley y eso no pertenece a la gracia. Pero yo le dije al principio que yo no vengo a hablarle de ley, sino que vengo a hablarle de principios. Y mucho de lo que encontramos en la ley antes de ser ley fueron principios. ¿Por qué se convirtió en ley? Porque Dios quería el beneficio para su pueblo y el pueblo voluntariamente no lo hacía. Por lo tanto, se lo estableció como ley para que así obligadamente entonces lo hicieran. No sé si usted me entiende, me capta. Entonces, cuando hablamos de dar a Dios, no es ley, son principios que los encontramos antes y miles de años antes que fuera la ley. Y eso es lo que muchos no pueden entender. Y eso es lo que quiero tratar de hacerle entender a usted en este día. Y cuando hablamos de los principios de darle a Dios lo primero,
y darle a Dios lo mejor, lo encontramos desde el inicio. Ahora, ¿qué significa principio? Principio es el comienzo o la existencia de alguna cosa. Principio fue donde dio inicio a algo. Ya ley es otra cosa. La ley está originada de los principios. O sea que no se originó en ese momento. No se originó o no apareció en ese instante, sino que fue algo que ya había existido y simplemente se estableció posteriormente como una ley. Y las leyes no se discuten, porque las leyes son órdenes. Las leyes se cumplen. Cuando hay una ley, usted no hace lo que usted quiere. La ley dice no vayas a 80 porque el speed limit es a 70. Y si te agarran a 80 en una área donde dice que es a 70, ¿qué pasa? Aparecen aquel montón de lucitas atrás, ¿verdad? Te paran. Si no andas licencia, te puedes meter un problema. Más si no andas aseguranza, peor en este país. Bueno, hay una infracción a la ley y eso trae consecuencias. Entonces igualmente es en la Biblia. Pero en el principio no fue así. Porque encontramos aquí en estos pasajes que hemos leído que aconteció, dice que andando el tiempo, que Caín, estos dos hermanos, trajeron del fruto, o sea, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel dice que también trajo de los primogénitos. Aquí encontramos el principio. De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, dice, de ellas. Y miró entonces con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Mire, estos dos ejemplos nos dan a nosotros o nos abren una ventana para que nosotros podamos entrar y podamos entonces aprender. ¿Qué es lo que dice aquí con relación a la ofrenda de Abel? Que Abel dice que tomó de los primogénitos. O sea, de las primeras crías. Y es probable que las primeras crías, dentro de las primeras crías, habían unas también flacas, que no estaban tan gordas. Entonces, el versículo hace énfasis y dice de que tomó de las ovejas de las más gordas. De las más gordas y se la trajo entonces a Dios. Le pregunto a usted, ¿quién le había enseñado a Caín y Abel a ofrendar? Ayúdeme, por favor. ¿Quién le había enseñado a Caín y Abel a ofrendar? A traer ofrendas. Sus padres. Sus padres. ¿Quiénes eran los papás de Caín y Abel? Adán. Bueno, entonces ahora sí, vamos y le pregunto a usted, ¿quién le enseñó a Adán y a Eva que tenía que enseñarle a sus hijos, a Caín y Abel, que tenían que traerle ofrendas a Dios? ¿Quién se los enseñó a Adán y a Eva? Ahora sí, Dios. Porque Caín y Abel no fueron, ¿verdad? No tenían papá ni mamá. Perdón, Adán y Eva. Adán y Eva. Caín y Abel pues sí tenían padres, pero Adán y Eva no. Dios los había creado a ellos y Dios les había enseñado. Entonces esto, hermano, trascendió por generaciones. No había ley. Luego encontramos más adelante a un personaje llamado Abraham. Abraham dice que también él, en un momento, bueno, él dice que traía ofrendas. Él levantaba altares y traía ofrendas a Dios. En un momento, después de una conquista, de una batalla, dice que había agarrado el botín. Esa es la costumbre. Agarraban todo el botín de las ciudades que conquistaban y así, ¿verdad?, se lo llevaban. Y en ese momento de esa conquista de Abraham, se encontró, dice, con un personaje llamado Melquisedec. Y dice de que Melquisedec, la Biblia nos enseña, incluso aparece luego en el Nuevo Testamento, que era un tipo de Cristo, porque no encontramos descendencia de
de ese personaje. Entonces dice que Abraham le dio, ¿qué? A Melquisedec. Le dio los diezmos, o sea, la 10ª parte. Ahora, era ley, existía ley. O sea, ya aparecemos, encontramos alguna parte a donde Dios le había establecido a Abraham: tenés que darme todo lo que, ¿verdad? De lo que tú tengas, la 10ª parte. No, no existía. No existía. O sea, estos personajes los encontramos no tan solo dando 10ª parte, sino también dando ofrenda. Luego, más adelante, miramos a su hijo, al hijo de Abraham. ¿Cómo se llamaba? A Isaac. Igual, Isaac haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo estos principios iban trascendiendo? A través de la enseñanza de sus padres. Qué importante es que a nuestros hijos le enseñemos los principios, hermanos. Qué importante que no dejemos de enseñarle a nuestros hijos las buenas costumbres. Qué importante es enseñarle a nuestros hijos que se dice con permiso cuando tiene que pasar en un lugar a donde hay adultos. Amén. Qué importante que se le enseñe a los hijos a dar gracias cuando alguien les da algo. Qué importante enseñarle a los hijos en la mañana cuando se levante que tengan que saludar a papá y a mamá y decir buenos días, good morning, good afternoon, good evening, good night. Importante esos principios. Pero ahora como que los viejos nos hemos acostumbrado ahora a lo mismo, hermanos. Y ya no se saluda. Ya no se dan estos principios. Pero en el principio, cuando Dios creó las cosas, Él tuvo, ¿verdad?, ese cuidado de inculcar en el corazón de los hombres. Y los padres trascendían por generaciones y le enseñaban también a sus hijos. No era una ley. Ahora esto evolucionó, luego vino, ¿verdad?, muchos problemas. El ser humano se fue involucrando en el pecado, y fueron apartándose la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y esto, cada vez que se apartaba la humanidad de Dios, venía caos. Por eso miramos que existió un diluvio. ¿Ve? Porque cada vez que el hombre se aleja de Dios, viene juicio. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando se instituye la nación como Israel, ya era una nación que había estado 430 años como esclavos. Usted sabe lo que es una generación, hermano. Todas esas generaciones que estuvieron como esclavos, lo que ellos conocían era la vida de Egipto. O sea, eran esclavos. Ellos no conocían de principios. Eso ya se había perdido mucho durante estos 430 años. Así que por esa razón, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo quiere llevar a la tierra prometida, como era un pueblo de dura cerviz, tuvo que establecerles una ley. Entendamos esto, hermanos. Esto el Señor me lo enseñaba ayer. Yo venía meditando y yo analizaba en todo esto. Y podía entender que fue por esa razón de que Dios tuvo que a Israel establecerle una ley, porque traían una mentalidad, aunque la generación que entró a la tierra prometida fue aquella generación, ¿verdad?, que prácticamente se desarrolló en el desierto. Porque de la generación que salieron de Egipto, los únicos dos que entraron fue Caleb y Josué. De ahí todos eran aquellos niños que salieron de Egipto. Eran aquellos adolescentes que salieron de Egipto. Y esa fue la generación entonces que entró. Por eso esa era una generación que no había sido circuncidada. Dios tuvo que mandar a Josué que los circuncidara allá en Gilgal. ¿Se acuerda usted esa historia? Antes de que ellos entraran a la tierra prometida. O sea que traían una serie de situaciones, tanto externas como internas, mentales, psicológicas. Y Dios dijo, no, esta gente va a ser difícil, que voluntariamente han sido afectados todos sus instintos, sus emociones, su mente. Y para yo poderlos bendecir, porque Dios no se va a retractar, amén, de su palabra, de lo que Él ha establecido, de sus principios. Entonces el Señor dijo, voy a establecerles entonces esto como ley. Pero en el principio no fue ley. No lo encontramos registrado como ley. Porque miramos entonces de que Abel había entendido más clara la enseñanza de papá, porque así es en el ámbito familiar. Los hijos son como los dedos de las manos. Todos son diferentes.
Unos son más portados, otros son más desobedientes, algunos son más ordenados, otros más desordenados, ¿verdad? A uno le gusta bañarse todos los días, el otro solo se baña el sábado y así. Bueno, eso nos ayudan con el agua, con los biles, ¿no? Más ahora con el frío. Así es. Y así somos todos nosotros. Y eso lo miramos aquí en el caso de Caín y Abel. Caín y Abel eran diferentes. Abel había aprendido más clara la lección. Aquí en esta iglesia hay gente que han aprendido clara la lección, pero hay algunos que no la han aprendido la lección. Pero hay una nueva oportunidad para que podamos aprender y que podamos asimilar esto. Y quiero irme rápidamente a darles unas verdades que encontramos en esta historia, hablando de esta ofrenda de lo primero y lo mejor para Dios. ¿Cuántos sabemos, hermano, y entendemos que para Dios debe ser lo primero y lo mejor para Él? Es que Él nos ha dado lo mejor. Dios no nos dio el primogénito, Dios nos dio el unigénito. Lo único que tenía. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia que pudiera yo mencionarle que le dieron lo mejor a Dios. Abraham mismo, Dios le pidió a su hijo. Cuando usted mira el versículo, dice: dame a tu único hijo. Bueno, uno ahí como que discute y podía discutir, pero ¿cómo único? Pues si ya tenía a Ismael, no era el único. Pero para Dios, Isaac era el único. Porque Isaac era el que él le había dado. Amén. Y Ismael, él y su doña lo habían buscado. Por eso le pide al hijo de la promesa. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Le da el único hijo de la promesa. Y usted mira ahora lo que sucedió, ¿verdad? Con esa acción. De ahí entonces se levantó esta gran nación que existe ahora. ¿Usted se acuerda de la historia de aquella mujer llamada Ana, que era estéril? Pero un día dice que fue al templo, oró, se humilló delante de Dios y hizo un compromiso con Dios y le dijo: Señor, si tú quitas de a mí esta afrenta, si tú abres esta matriz, si tú haces fértil esta matriz y me das un hijo, ese primer hijo te lo voy a dar, porque yo reconozco, Señor, que tú te mereces el primero y lo mejor. ¿Y sabe lo que hizo Ana? Dios le concedió la petición. Dice: aquella oración fue escuchada y le dio a Samuel. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Le entregó a Samuel. Y usted lee la historia después de que después de Samuel Dios le dio 5 hijos más. Amén. Porque Ana se dispuso a tomar y poner a Dios como primero en su vida. Pero mire, lo primero y lo mejor, debemos de entender que esto no es algo que nos tienen que manipular. Esto debe ser un estilo de vida que nosotros hemos aprendido. Esto tenemos que aprenderlo, y lo que se refiere a dar lo primero y lo mejor a Dios debe de ser un estilo de vida para nosotros. Lo número uno. Ese es mi primer punto. Este principio enseña que a Dios hay que darle lo primero de nuestros frutos y lo mejor de ellos. Los hermanos ahora hacían una pequeña reseña de lo que era para Israel las primicias. Israel tenía 2 fiestas de primicia al año, porque eran 2 cosechas las que tenían durante el año. Y estaba establecido por mandamiento de parte de Dios de que los primeros frutos de esas cosechas que ellos tenían ahora, ya viviendo en la tierra prometida, en Canaán, eso le pertenecía a Dios y ellos tenían que cumplir. Si ellos no cumplían eso, entonces el próximo año no habían cosechas. Señor cerraba los cielos, no había lluvia, y los cultivos se echaban a perder. Así que el pueblo había entendido de que si ellos eran fieles, tenían asegurado el próximo año cosechas fructíferas. Entonces, por mandamiento, ellos lo hacían. Tomaban el mejor de los frutos y se lo llevaban a Dios. Ahora, esto lo vemos claramente también en estos pasajes que nosotros hemos leído. En el caso de Caín y Abel. Ahí vemos que estos 2 hermanos trayendo ofrendas a Dios, el mayor de ellos, a Caín, llevó una ofrenda de los frutos de la tierra. Posiblemente lo que la ofrenda de Caín contenía eran verduras, eran frutas. Pero Dios conoce todo. A lo mejor Caín fue allí al cultivo, allá a la parte donde tenía, ¿verdad? Así es lo que agarró y echó la bolsa y vámonos.
O a lo mejor ya se había comido las mejores manzanas y las que habían quedado eran las chiquitas, porque así hay muchos Caínes que a Dios le dan los que le sobra. Pero Abel no era así. Abel no, Abel puso, ¿verdad? Mucho cuidado en lo que tenía que darle a Dios. Mira, tenemos que tener mucho cuidado en lo que le damos a Dios. Pero el hermano menor, Abel, llevó las primeras y mejores crías de sus ovejas al Señor. Le dio lo mejor. O sea, resulta entonces interesante, hermanos, en esta historia, que la Biblia no pone mucha atención a la ofrenda de Caín en esta historia, sino que él le pone, es probable que no es porque la ofrenda de Caín haya sido una ofrenda vegetariana. No. Algunos han dicho, bueno, la ofrenda de Abel es más importante porque tenía una representación, la oveja. Podía representar al cordero, podía representar al Mesías. Pero en este contexto no vamos a decir de que porque la ofrenda de Caín era una ofrenda vegetal y la ofrenda de Abel era una ofrenda animal, había una diferencia para Dios. No, la diferencia era aquí con la actitud que la ofrenda se le había entregado a Dios. Es que eso es lo que Dios mira. Usted ya puede traer una cantidad de dólares, hermano, y una gran ofrenda para el Señor como primicia, pero si usted no lo está haciendo de la manera correcta, eso simplemente se quedará como, ¿verdad?, algo que usted pues se sentirá en su ego, lo hice, y que aparezca registrado. ¡Qué gran primicia, Dios! No, se trata de que sí, si Dios nos ha bendecido, si Dios ha sido bueno y le damos al Señor, lo estamos haciendo con gratitud, porque sabemos que a Dios se le da lo mejor y eso Dios lo va a ver con agrado. Eso es lo que Dios está esperando. Lo primero y lo mejor es una de las cosas importantes que cada uno de nosotros tenemos que aprender. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Abel? Abel dedicó su tiempo, su esfuerzo en seleccionar las crías de su ganado y prepararlas, limpiarlas y traerlas bien bonitas para presentárselas a Dios. Yo me imagino de que Abel, esos animalitos eran los que más alimentaba, los que más cuidaba, los que mejor los atendía, porque sabía que esa era la que le pertenecía al Señor. Pero parece que Abel no, Caín no. Cuando aparecieron los primeros frutos, mire, se los voló él. Se comió los mejores pepinos, las mejores sandías, y ya la resaca, la pirracha, decimos nosotros allá en nuestros países, la última parte, lo más pequeño, la rebusca. El café que se cae allá en el piso, allá en el suelo. No, hermanos, así Dios no funciona. Dios no nos dio lo que estaba en el suelo. Él nos dio lo que tenía allá arriba en el cielo. Amén. Él nos dio lo mejor a cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces lo que aprendemos aquí, que nuestra actitud está siendo observada por el Creador, no por los hombres, mi hermano. No nos preocupemos por lo que los hombres estén viendo, preocupémonos porque el Dios que está allá arriba está viendo nuestra actitud, está viendo cómo estamos haciendo las cosas. Él no mira la cantidad, Él mira la calidad con que hacemos. ¿Se acuerda una viuda que en un momento estaba dando una ofrenda? Y dice que estaban los religiosos y daban grandes cantidades de dinero, dice. Pero aquella viuda dice que tenía nada más una blanca, una moneda, que era algo que no tenía mucho valor en aquel tiempo. Y eso dice que ella dio. Pero dice que Dios miró con agrado la ofrenda de aquella viuda antes que la ofrenda de aquellos que ponían grandes cantidades. Porque aquella mujer la actitud lo estaba dando con todo su corazón. Era pobre, a lo mejor era lo único que tenía, pero dijo: esto es primado para mi Dios, se lo voy a dar a Dios. Aleluya. Aunque la Biblia no habla más de la historia de esa viuda, pero sí en el Antiguo Testamento nos habla de otra que solo tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite y se dispuso a dárselo a Dios como primero para que el profeta comiera antes que ella. ¿Y qué sucedió? Dice que no paró la harina, no paró el aceite en aquella casa mientras duró toda aquella hambruna en aquella ciudad, porque Dios consideró a Dios como el primero. Son principios que tenemos que entender.
Esta acción de llevar las primeras y mejores ovejas al Señor demuestra entonces que en Abel existía el hábito de poner a Dios como prioridad. Era un estilo de vida en Abel. Era un estilo de vida. Y eso es lo que debe de ser en cada persona, en cada uno de nosotros. Dios tiene que estar en primero en todo. Para Abel merecía lo primero y lo mejor por tres sencillas razones. Uno, porque se lo estaba dando a Dios. Dos, porque Abel reconocía que todo lo que él tenía provenía de Dios. Entendamos esto, hermano. ¿Quién te dijo que lo que usted y yo tenemos es nuestro? ¿Quién nos lo dio, hermanos? Dios. Es que todo pertenece a Dios. El problema es que nosotros nos adueñamos de lo que tenemos. Todo le pertenece a Dios. Y lo tercero, sin Dios nada podría subsistir. Sin Dios, Abel no hubiera podido tener aquellas ovejas. Era Dios mismo que se había encargado de hacerlas que nacieran. Era Dios el que se había encargado de que aquellas animalitas crecieran. Era Dios mismo que le había entregado su ofrenda para que ahora se la trajera a él. Por tanto, en señal de agradecimiento, aquí este personaje llevó como ofrenda lo primero y lo mejor de sus animales. O sea, en vez de dejarse para él las mejores ovejas, los mejores cabritos, los mejores terneros, lo más gordo, él se lo llevó al Señor. Él se lo llevó al Señor. Y ese es un principio que tenemos que nosotros aprender. Ahora bien, mis amados, dar a Dios lo primero y lo mejor es un hábito espiritual que se debe aprender y desarrollarlo, ponerlo en práctica, mantenernos constante para que esto se convierta en un estilo de vida. Y de esta manera nosotros honremos al Creador y esto nos va a llevar también a asegurar bendiciones a nuestras vidas. Ahora, lo segundo, dar lo primero y lo mejor al Señor. Debemos de entender que esto nos beneficia a nosotros y no a Él. Porque Dios, como siempre lo hemos dicho y lo reiteramos, Él es Dios y Él tiene todo. Él está en su trono, está allá en su lugar donde Él habita, si lo podemos decir en ese lenguaje humano. Pero sabe, Dios no necesita nada de nosotros. Lo que necesitamos somos nosotros de Él. Pero no va a haber manera para Él podernos retribuir, bendecir, hasta que entonces nosotros no aprendamos a poner en práctica los principios que Él nos dejó en su palabra. El relato bíblico nos dice en el versículo 4, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. O sea, estas sencillas frases que encontramos aquí en este pasaje nos van a arrojar o nos arrojan sendas verdades. Y se las voy a presentar de la manera siguiente, rapidito. Cuando nosotros aprendemos a darle al Señor lo primero y lo mejor, mire, vamos a ser beneficiados. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando le damos lo mejor al Señor y lo más gordo al Señor, cuando eres de agrado al Señor, nadie nos va a poder hacer frente. Cuando nosotros somos del agrado del Señor, nada nos podrá hacer frente. Él nos va a proteger, Él nos va a guardar. Porque el favor de Dios está sobre cada uno de nosotros. Número 2, cuando eres del agrado de Dios, haces que su favor se incline hacia ti. Hacemos que el favor de Dios se incline hacia nosotros. Cuando somos del agrado de Dios, las bendiciones se van a desatar sobre nuestras vidas. No las vamos a buscar, ellas nos van a seguir a nosotros. Porque es lo que el Señor ha dicho, que nosotros no tenemos que buscar las bendiciones nos van a seguir. Eso se lo digo a Israel. Cuando hayan entrado a la tierra y pongan por obra los mandamientos que os les doy, todas estas cosas van a suceder. Y empieza a decirle el Señor: no van a ser cabeza, no van a ser cola, ustedes van a ser cabeza. Ustedes no van a andar quitando prestado, ustedes van a prestar. Te voy a bendecir en el campo, en la ciudad y en todo lugar.
Bueno, y empieza, usted tiene que leer ahí en el libro de Deuteronomio, donde el Señor le da todas esas promesas al pueblo de Israel, hermano. Eso es aplicable también a nosotros, porque también Él es nuestro Dios. Otra de las cosas que cuando eres o somos del agrado de Dios, los proyectos que comencemos, esos proyectos se van a cumplir. ¿Cuántas veces empezamos proyectos y esos proyectos no se llevan a cabo, hermano? Pero no nos hemos preguntado si es porque nosotros mismos no hemos puesto a Dios como primado en esos proyectos. Y si Dios no es el primado en ese proyecto, entonces las cosas no se van a dar. Pero cuando somos de agrado a Dios, todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, entonces se va a cumplir, se va a realizar. Cuando eres de agrado a Dios, tu mente va a ser restaurada. Nuestros pensamientos van a ser restaurados. Ya nuestra mentalidad ya no va a ser la misma de antes. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar, que usted y yo ya no somos lo que antes éramos. Ahora somos de agrado al Señor. Y si somos de agrado al Señor, hermano, esto es lo más grande, esto es lo más poderoso. Esto es algo maravilloso. Cuando somos de agrado a Dios, nuestro cuerpo va a ser saludable. Dios nos va a dar salud. Dios nos va, amén, a bendecir. Está en esa área, porque Él ha prometido promesas y Él las va a cumplir. Cuando somos de agrado a Dios, tu familia va a empezar a cambiar. Amén, tu matrimonio va a ser transformado. Los hijos van a ser transformados. Todo va a empezar a tener un efecto. ¿Por qué? Porque estamos siendo de agrado a nuestro Dios. Cuando eres de agrado a Dios, tus finanzas van a cambiar. Nuestras finanzas van a ser también bendecidas. Nuestras finanzas se van a disparar. Nuestras finanzas, hermano, usted va a decir, pero ¿de dónde? De donde usted menos se imagina, de ahí le va a aparecer la bendición. Es increíble lo que Dios hace. Cuando somos de agrado de Dios, tu rendimiento, a los jóvenes, a los que estudian, a los que están en la universidad, en la escuela, ¿sabe qué? Van a rendir, te vas a quedar hasta asustado. Pero si es que yo casi ni estudio, pero cuando hago mis exámenes saco A. Porque Dios te está dando la inteligencia, Dios te ha dado la sabiduría. Dios, porque eres de agrado al Señor y el Señor te va a ayudar también en eso, hermanos. Pero muchas veces las cosas son diferentes. Cuando somos de agrado de Dios, nuestra vida espiritual se va a tornar en un completo avivamiento. No sabemos de que somos de agrado a Dios, nuestras vidas espiritualmente van a cambiar. Y este año 2024 debe ser un año a donde nuestra vida se debe convertir en un avivamiento, a donde nuestra vida debe ser una vida diferente, a donde en este año podamos experimentar la presencia de Dios en muchas formas, como nunca le hemos experimentado, iglesia. Lo que trato entonces de enseñarle con esto es que simplemente y sencillamente, cuando nosotros entendemos estos principios, esto es algo poderosísimo. Esto es algo que a veces nosotros no lo hemos entendido. Pero tratemos de que seamos del agrado de Dios, de que Dios esté agradado de lo que estamos haciendo hacia Él. Dice que Él miró con agrado la ofrenda de Abel. Hermano, pero pastor, si pues está feo de que nuestra ofrenda le caiga bien a Dios para que me mate Caín. Sí, porque a veces analizamos la Biblia y los pasajes de una manera humana y no lo entendemos. Pero ¿de qué le sirvió a Caín que le quitara la vida a su hermana? ¿Cuál fue el resto de sus días de Caín? Es más, Dios ni le permitió que se muriera rápido. Puso una marca en él, puso una maldición sobre él. Amén. Y este hombre se convirtió en un errante que nadie, hermano, aquella señal lo identificaba, que nadie podía tocarlo. O sea que Dios le dio vida, pero hacerlo para que viviera bajo esa maldición por todo el resto de sus vidas. ¿Quién quiere vivir 80, 90 años bajo una maldición? No sabemos cuántos años vivió Caín.
Pero todos los años que vivió Caín, Dios estableció que nadie podía quitarle la vida a ese hombre, sino que hasta él se lo llevara. Así que Dios le dijo: te voy a dejar con vida, pero te voy a dejar bajo una maldición por haberle quitado la vida a tu hermano. ¿Y qué sucedió con Abel? Si Abel dejó de existir en la tierra, pero Abel, hermanos, sabemos de que Dios se lo llevó a un lugar especial. Gloria a Dios. Así que no te preocupes si somos de agrado a Dios, aunque se levanten los Caín, aunque te quieran matar, aunque quieran hacer lo que quieran, pero si somos de agrado de Dios, eso es lo que cuenta. Eso es lo importante. Gloria a Dios. Ya voy a terminar, no se preocupe. Lo tercero, cuando damos lo primero y lo mejor a Dios, debe de ser de una manera diaria, porque esto es indispensable. Esto no debe ser nada más cuando nos acordamos. No, debemos de entender de que esto es necesario, que todos los días que nos levantemos entendamos de que tenemos que darle lo primero y lo mejor a nuestro Dios. Y es probable que usted se preguntará: bueno, pastor, pero ¿cómo le hago si yo no tengo ovejas? Yo no cultivo plátano, yo no cultivo aguacate, yo no tengo pepino, yo no cultivo nada de eso. Entonces, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuál es la primicia? ¿Qué es lo primero y lo mejor que tengo que darle yo al Señor? Bueno, usted debe de entender de que cuando estamos hablando de darle lo primero y lo mejor a Dios, lo podemos hacer de muchas maneras, de muchas formas. Y quiero hacerle y mencionarle aquí nada más algunas de ellas. Y podemos hacer primero hablando con Él a las primeras horas de la mañana. Que antes de pensar en otra cosa, lo primero que tenemos que hacer cuando nos despertamos, que tenemos conciencia de un nuevo día, de un nuevo día de vida que Dios nos da, en ese momento decirle: Dios mío, gracias por haber guardado mi sueño, gracias Señor por haberme permitido un día más de vida, y más cuando mire esa hermosura que tiene allá al lado. Gracias Señor porque me permite ver este papazote, esta hermosura de mujer que me has dado, Señor. Es cierto que usted, uno medio del despierto, hermano, no se mira tan hermoso, pero eso es una razón para que nosotros podamos darle gracias al Señor por un nuevo día y poder encomendar nuestra jornada. Lo primero que tenemos que hacer es eso: encomendar nuestra vida, darle gracias al Señor, decirle: Dios mío, gracias por este día. Antes de comenzar nuestra rutina diaria, antes de hacer todo lo que tengamos que hacer, tenemos que entonces darle gracias al Señor. Lo segundo que podemos hacer para darle al Señor lo mejor es teniendo un devocional diario con Él. Tenemos que hacer de nuestra vida una disciplina de tener a primeras horas del día un devocional, antes del desayuno, antes de la tacita de café, antes de ese pedazo de pan, antes de agarrar el celular, antes de ver, amén, lo que a veces se acostumbra a ver a primeras horas, amén, que a veces se levanta y lo primero que se quiere ver es eso. Bueno, si usted se levanta para leer el versículo que automáticamente usted ha puesto ahí, ¿verdad? Porque se lo mandan. Entonces usted lo lee, pues está bien si para eso agarró el teléfono, pero sí para meterse a ver otra cosa que no es no, hermanos. Dios no está haciendo el primero está haciendo otra cosa. Entonces hagamos un devocional diario antes de nuestro desayuno, leyendo la Biblia, meditando en ella, orando, cantando, intercediendo por los nuestros, e incluso, hermano, escuchando alguna prédica, algo que edifique nuestro espíritu en esa mañana. Gloria al Señor. Otra de las cosas que podemos hacer es asistiendo a los servicios con regularidad de la iglesia a la cual nosotros somos parte. Usted es parte de la iglesia pentecostal, el Tabernáculo de la Paz. Y cuando usted entonces asiste a los servicios de su iglesia, hágalo con la mejor actitud. Cuando usted venga aquí al culto, llegue primeramente a tiempo, no atrasado como los Caínes. A su nombre. Sí, porque a veces si no tenemos cuidado nos agarra ese espíritu de Caín, hermanos.
Pero no, los Abeles llegan temprano, preparan el ambiente, están ahí, ¿verdad? Orando para que cuando arranque el culto, vamos, hermanos. Hermano, yo el otro día estaba viendo una imagen de esa gente que son fanáticos de sus equipos. Y ahora con estas nevadas y estas temporadas, hermano, ahí están en el estadio, mira, bajo la nieve, hermanos. Antes de empezar el partido están ahí sentados en la gradería esperando en esa intemperie del clima. Ah, qué bueno que así fuéramos nosotros, ¿verdad? Que no importa el clima, nosotros nos venimos a adorar al Señor. Y aunque venimos con frío, pero decimos que entramos por las puertas con acción de gracias, con alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Tenemos que asistir a nuestros cultos con ganas. No venir aquí para que nos digan, levante las manos, hermano, gloria, glorifique al Señor. Suelte el asiento que no se va a ir para ningún lado. Levante esas manos, amén, muévalas para que la circulación le ayude. Y eso le va a dar entonces a usted, mire, está más relajado, estresado, pero usted está todo tenso agarrando la banca y viendo a los hermanos que están adorando aquí. Suelte, hermano, relájese, levante sus manos, amén, mueva el cuello, dígale a Dios mío, aquí estoy. Usted se va a ir liviano del culto. Pero cuando está todo tenso ahí, todo serio, si nadie le ha hecho nada, hombre. Aquí venimos todos a adorar al Señor. Venimos aquí a agradecer, a escuchar la palabra y para ponerla en práctica también. Que no sea un culto más o una predicación más. Que esa palabra, que cada culto que venimos, esa palabra tenga un efecto al Señor. Eso es darle lo primero y lo mejor al Señor. ¿Se da cuenta que no le estoy hablando nada más de dinero? Porque ese es el concepto que muchas veces tenemos. Dios no solo está esperando la cuestión financiera de nosotros. Él está esperando todas estas acciones de parte nuestra. Es importante también congregarnos de manera más seguida, hermanos. Hagamos un esfuerzo. No, usted no le está haciendo un favor a la iglesia. Sí, se siente bonito cuando la iglesia está llena, cuando hay buena asistencia. Pero no se trata de eso. Porque usted no viene aquí a hacer sentir bien a nadie. Usted no viene a venir a sentir bien al pastor. Usted no viene a hacer sentir bien aquí al líder que ese día está dirigiendo el culto. Nosotros venimos a hacer sentir bien a aquel que está viendo nuestra actitud, que lo estamos haciendo aquí, no para el hombre, sino que lo estamos haciendo para Dios. Y cuando tenemos a Dios como prioridad, sabe que todo va a estar a un lado. Y vamos a ir, no, yo me voy al culto, yo no me voy a perder el culto. Si es una emergencia, si es algo que justifique, eso hasta Dios lo entiende, hermanos. Pero cuando ya es una costumbre o mala costumbre de nosotros, entonces eso sí es un problema. Porque Dios lo está viendo como una actitud no correcta. Entonces es importante de hacerlo, ¿verdad? De congregarnos lo más que podamos. Usted no puede ser como el camello que toma agua cada 7 días o cada 15 días. Es importante también contribuir a la obra de Dios con nuestros recursos, ya sea con nuestras finanzas, de dar una buena, ¿verdad? De dar lo que Dios nos manda en su palabra. Porque le estoy hablando aquí, no le estoy hablando de ley, cuando estoy hablando de diezmos, cuando hablamos de ofrendas, cuando hablamos de lo primero, de primicia, eso no es ley, eso son principios desde el Génesis. Aunque usted no lo quiera entender. ¿Ve? Aunque usted no lo quiera entender. Ahora, para Israel era una obligación. Dios no te está obligando ahora. Dios está esperando de que tengamos gratitud en nuestro corazón y lo hagamos con gratitud porque reconocemos que de Él viene todo. Esa es la bendición más grande. Y nosotros más que nadie debemos de estar agradecidos más que Israel. ¿Sabe por qué? Porque Israel, iglesia, no tenía lo que usted y yo ahora tenemos. Israel nada más podían presenciar la presencia de Dios de otras formas externas, pero usted y yo lo tenemos interno. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Ahora Él está dentro de nosotros. Imagínense, esto es algo poderosísimo. ¿Usted cree que no debe haber más gratitud, más obediencia entonces que Dios demanda de cada uno de sus hijos, de su iglesia? Hermanos, cuando nosotros tenemos a Dios como primero y como lo mejor, vamos a pedir dirección
a Él antes de tomar decisiones importantes. Nunca debemos de apresurarnos en decir amén o hacer las cosas a lo loco, porque eso no es lo que Dios espera. Él quiere que nosotros contemos con Él primero en todo lo que vamos a hacer. ¿Vas a cambiarte de trabajo? Pregúntale a Dios. ¿Vas a querer comprar una casa? Pregúntale a Dios. ¿Vas a comprar un carro? Pregúntale a Dios. ¿Querés cambiar de mujer? No, eso no. Reprendemos eso. Ay, pastor, qué bueno. Yo pensé que era verdad, pastor. No, ni se atreve, hermano. Ahora aguante. Se metió ese asunto, ahora usted hasta que la muerte lo separe, Dios. Bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero pongamos a Dios siempre para tomar decisiones. Obedezcamos la voluntad de Dios. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, lo estamos poniendo a Él como primero y como lo mejor. Porque Dios nos dice no. Esa es la voluntad de Dios, no. Pero como quiera, a veces nosotros no queremos obedecer la voluntad de Dios y decimos, sí, como quiera lo voy a hacer. Es que esto no se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que obedecer la voluntad de Dios. Y cuando obedecemos la voluntad de Dios, entonces el Padre se agrada. Aunque no nos gusta a veces la voluntad de Dios, pero así es la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer. Tenemos también que preferir al Señor antes que a nuestros cónyuges, antes que a nuestros hijos, antes que a cualquier cosa. Dios es primero. Y cuando estoy hablando en cuanto a Dios, le estoy hablando en cuanto a su salvación y a cuanto a su relación. No estoy hablando aquí de ministerio, no estoy hablando aquí de liderazgo, le estoy hablando de la relación con Dios. Dios es primero que tu familia. Porque cuando tú naciste no traías familia, no traías esposa, no trajiste hijos, no trajiste nada, casa, carro, nada. ¿Y quién fue el que nos trajo a este mundo? Dios. Luego que le conocimos, reconocimos de que Él es el más importante. Entonces Dios, dándole el primado a Dios. Mire, si un día su cónyuge no quiere servir al Señor, no quiere congregarse, usted sigue, hermanos. Usted sea porque usted no está, su marido, su esposa no le da la salvación. Sus hijos no le dan la salvación. Nadie le da la salvación. Quien le da la salvación es Dios. La salvación es individual. Si Él se quiere perder, yo le he dicho a mi esposa, si un día yo no quiero seguir, tú sigue. Y si un día tú no quieres seguir, yo voy a seguir. Porque aquí la salvación no es porque somos pastores. Aquí la salvación es una relación personal con Dios. Y yo no me voy a quedar porque ella se quiera quedar. Ella no se va a quedar porque yo me quiera quedar. Esto es un asunto personal. Si alguno de sus cónyuges no quiere venir, mire, usted sigue, hermanos. Usted siga buscando que más adelante esa persona, mire, Dios va a tener misericordia. Dios la va a rescatar, Dios lo va a restaurar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque pusimos al Señor antes que cualquier cosa. Y Él siempre va a honrar a los que lo honran. Cuando le damos también prioridad al crecimiento de nuestra comunión con Dios a través de la práctica de las disciplinas espirituales ante cualquier otra cosa, eso es darle lo primado a Dios. Cuando nosotros buscamos darle prioridad a la oración, a la palabra, al ayuno, a la adoración, a congregarnos, esto nos va a dar entonces a nosotros el lugar que le estamos dando al Señor. Otra de las cosas es reordenar nuestras prioridades. Porque a veces tenemos prioridades que están antes que Dios. Y eso no debe ser así. Dios es primero a cualquier otra cosa. Poner a Dios antes que las prioridades. A Él como número uno. Y cuando hacemos las cosas así, cuando ocupamos que Dios sea el primer lugar, entonces usted va a ver cómo el Señor se va a glorificar de una manera poderosa en nuestras vidas. Y termino con esto último. Y que a lo mejor aquí es donde muchos no quieren que llegue. Pero tengo que llegar porque tengo que terminar. Bueno, algunos no lo dicen, pero allá adentro a veces puede estar. Da tus finanzas, no por miedo, no por obligación o conveniencia. Hazlo por obediencia y por gratitud a Dios.
Porque reconoces que Él es el primero más importante en tu vida. Este tema de finanzas, sin duda, es quizás uno de los más controversiales en cuanto al tema, en los temas que encontramos en la Biblia. Temas poquito calientes. Y esto, hermanos, se ha dado debido a las malas interpretaciones de algunos, a la ambición económica de otros, o por la tacañez de no pocos también, y por la ignorancia de muchos. Por eso es que es controversial este tema. ¿Ve? Se lo vuelvo a repetir. Unos porque se han aprovechado por la ambición que han habido en el corazón de ellos, se han aprovechado del corazón de mucha gente. Y les han robado, los han estafado. Y eso ha dañado el corazón de muchos. Es más, hay gente que han estado en congregaciones que han sido abusados en cuanto a eso. Llegan a otra nueva, a otra congregación y creen que ahí es igual, aunque conozcan cómo esa congregación se administra. Les dañaron, los tatuaron, los afectaron. Porque alguien sin escrúpulos hizo daño y se aprovechó, ¿verdad? Pero la realidad es de que muchos hermanos, aunque conocen todo, es porque son tacaños. Son miembros de la banda El Recodo o de la banda El Recodito. Pero otros lo hacen por ignorancia. Y este mensaje es para todos. Porque primero, este es un asunto que no es para beneficiarse de nadie. Esto es una acción, un principio, amén, de obediencia a nuestro Dios para bendición nuestra. Y usted sabe, cuando se han hecho estos cultos, pregunta aquí a los administradores cuánto me han dado, me dan primicias a mí, cuánto me dan diezmos a mí, cuántos me dan ofrendas a mí, de lo que usted trae el alfolí. No, aquí por asamblea se ha acordado, ¿verdad?, dar una ayuda pastoral, cosa que yo nunca se los he pedido. Porque si no me lo dieran, a mí quien me llamó fue Dios. Y Dios siempre me ha proveído. Y si ahora en estos últimos 2, 3 años que hemos estado a tiempo completo, 20 y pico de años trabajé y pastoreé, y Dios siempre me proveyó. Y no tendría ningún problema de seguirlo haciendo, hermanos. Porque yo sé el Dios que sirvo. Y he aprendido los principios y Dios nunca me ha fallado. Pero aquí yo soy muy cuidadoso en cuanto a lo que es la administración. Está con los tesoreros. Ando pendiente. Hermanos, ¿ya hicieron el depósito? ¿Cómo está ahí? Porque esto es delicado. Esto es del Señor. Y yo soy la cabeza y un día voy a dar cuenta delante de Dios por todo lo que se está haciendo aquí. Es por eso que aquí tenemos informes trimestrales, tenemos un informe general en todo el año para que usted venga, se siente ahí, escuche qué es lo que se hace aquí con el dinero de esta iglesia. ¿Qué se hace con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias y con todo lo que usted hace? Aquí se le informa todo para que usted no tenga ningún prejuicio. Así nos enseñaron y así lo hacemos. No tengo en la administración familiares míos que administren. No, porque he aprendido también la ética administrativa. No porque en la familia puedan haber sinvergüenza, pero hay gente, hay mentes que están dañadas y pueden pensar mal. Porque yo creo que nadie va a querer más y va a cuidar más que la familia que le ha costado. Pero por cuestión de ética nunca tampoco lo he permitido. Porque las cosas deben ser así. Entonces es importante de que podamos entender de que el darle al Señor nuestras finanzas, hermanos, y poner en práctica los principios que no encontramos en la ley, que lo encontramos desde el Génesis, de darle al Señor, de tomar a Dios como lo primero y darle al Señor lo mejor, esto va a ser una gran bendición. Usted dirá, bueno, pastor, pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, no tan solo recibir la enseñanza, sino ponerla en práctica. Y ¿sabe qué, hermano? Si habrá cosas que yo le puedo garantizar, es esto. Ahora,
no se puede garantizar. Yo me pongo, el otro día mi hermano fue a agarrar un carro del año, hermano, nuevecito. Y a la semana andaba fallándole. Nuevecito, 0 millas. Y ya le andaba fallando. Y era Toyota. Imagínese usted. Ahora hasta el japonés, hasta los alemanes, no las garantías no son como las de antes, pero hay una garantía que esta sí yo se la voy a decir, hermano, que esta no falla, la garantía del cielo. Dios no falla, por eso le dijo al pueblo de Israel en el tiempo de Malaquía: pruébenme ahora en esto, le dijo, pruébenme. Les hizo un reto: pruébenme. Pruébenme, si no, les voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde, y voy a reprender por vosotros al devorador, le dijo. Aleluya. Eso es lo que Dios hace con cada uno de los que aprendemos a creerle al Señor. Hermano, no haga el dar de sus finanzas una maldición, porque fue concebido y el Señor lo estableció para nosotros ser bendecidos. Y Dios te quiere ver prosperado. Dios nos quiere ver prosperado en todo. Dios, hermano, no te quiere ver preocupado porque llega el fin del mes y no tienes cómo pagar tu renta, no tienes cómo pagar, amén, tus biles. No. Él quiere que aprendamos el secreto. Casi 8 años de servir al Señor, y aprendí este principio antes de yo servirle al Señor. Y mire, hermano, nunca de los nunca el Señor me ha dejado. Aleluya. Siempre Dios me ha proveído. Gloria al Señor, porque Él nunca va a deshonrar a los que le honran. Gloria a Dios. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este 2024. Honrémosle con todo lo antes mencionado, hermanos, y preparémonos, porque Dios también nos va a honrar, nos va a bendecir. Gloria al Señor. Yo le invito a que tomemos una actitud y cultivemos una actitud diferente de hacer lo primero y lo mejor, un estilo de vida, estilo que tiene para ti asegurado, ¿sabe qué? El favor de Dios. Por tanto, necesitamos, para caminar este año que estamos comenzando, ponerlo en práctica, para que el Señor se glorifique y que el Señor abra los cielos en favor de nosotros. Póngase en pie esta mañana. Gloria a Dios. Gracias por su paciencia. Gracias por su tiempo. Gloria a Jesús. Usted sabe que después de la predicación hacemos este acto de dar primicias. Si usted trajo una ofrenda al Señor como primicia en este año, usted prepárese. Esto, como le digo, usted no tiene que hacerlo. Si usted no quiere, obviamente no lo va a poder hacer. Esto es voluntario del corazón. Pero sabe que vamos a dar esa primicia a un lado. Aquí lo más importante es una primicia que usted puede dar, que es la espiritual, el corazón. En esta mañana, en esta tarde, ya que ha pasado ya de las 12, aquí hay personas, hermanos, que están en este lugar que no conocen del Señor. Y tú puedes ser la primicia más grande que puedas el Señor recibir en este día. De que entregues tu corazón, que te reconcilies, que le digas: Señor, yo quiero, Dios mío, en este culto ser una primicia para ti. Ojalá que fueras el primero en pasar al altar y decir: yo soy la primicia de este culto, Señor. Porque yo me quiero poner a cuentas contigo. Yo me quiero reconciliar contigo, Señor. Eso es lo que Dios está hoy más interesado. Antes que tu dinero, antes que cualquier cosa, Él está interesado en tu corazón, en tu vida, en tu relación, cómo tú estás con el Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, he predicado tu palabra y yo creo que tu palabra ha sido clara, Señor. Creo que tu palabra nos ha enseñado principios que son tan importantes para nuestra salud espiritual. Dios mío, y en esta hora yo te pido que nos ayudes a entenderlos, y no tan solo entenderlos, sino a vivirlos, Dios. Pero sobre todo, Dios mío, te pido en esta hora de que tú te glorifiques en cada uno de aquellos corazones que están en este lugar, que todavía no te conocen, o a lo mejor te han conocido, pero tu relación no es la mejor en este momento. Pero tú, Señor, estás haciendo una invitación para que vengamos a ti con un corazón
como primicia delante de ti, diciéndote: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Quiero servirte en este año. Quiero, Dios mío, de que podamos volver a tener esa intimidad que antes teníamos. Quiero, Señor, conocerte de una manera diferente si no te he conocido. Quisiera ser, Señor, como Job después de la experiencia de que no solo te había oído, sino que te conoció. Que en este año podamos conocerte de una manera especial, aprendiendo este principio de ponerte a ti como lo mejor y lo primero en nuestras vidas. Glorifícate, Señor.